Señor. Por favor, para iniciar esta fiesta del Señor, acompáñenme, por favor, les pido en una oración. Precioso y grande Señor, santo, grande, precioso, infinito es su nombre, Señor. Le damos infinitas gracias por su poder, por su amor inagotable, por su hermosa misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tomar nuestra vergüenza, tomar nuestras cargas, tomar nuestros pecados, Señor, y darnos tu paz, danos tu perdón, Señor, a través de nuestro Señor Jesús. Te bendecimos, Padre, porque no hay nada que nos separe de tu precioso amor, ni la vida, ni la muerte, ni las preocupaciones de hoy, ni las de mañana, ni los ángeles, ni los demonios, nada, Señor. Nada nos podrá separar de ese amor que ha sido manifestado en tu precioso Hijo, Señor. Te bendecimos, te adoramos en este día, en esta fiesta que hoy tú nos regalas. Te rogamos, mi buen Dios, mi buen Padre, que seas tú en este día derramando tu Santo Espíritu sobre esta casa, sobre la casa de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que tu presencia, Señor, esté en sus vidas, en nuestras vidas. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento para entender tu palabra, para vivir tu palabra, Señor. Te ruego, mi Padre, que guardes de esta casa, que guardes de los medios, que permitas, Padre, que seas tú tocando nuestras vidas. Te bendigo y te agradezco en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este estudio del folleto. Seguimos con el folleto 44, que corresponde a discipulado y misiones. La unidad en la que estamos estudiando es la unidad 2, que corresponde al llamado al ministerio. El tema 9, seguimos en este tema que corresponde al llamado y comisión. Y vamos a seguir este estudio y comenzar este estudio siguiendo el orden cronológico. Vamos a empezar con el día domingo, que corresponde al texto de Isaías 2:1. Y si bien en el folleto estaba del 1 al 4, yo he decidido tomar todo este pasaje, es decir, del 1 al 5, y la versión que voy a utilizar es la versión TLA. Este es el mensaje que Dios le dio a Isaías, hijo de Amós, para el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones, y unos a otros se dirán: subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenará para la guerra. Vamos, pueblo de Israel, deja que Dios sea tu guía. Esto, hermanos, como vemos, es un pasaje de un suceso profético, es decir, de un evento futuro. Es una visión que Dios le dio a profeta Isaías hace aproximadamente 2750 años. Y lo especial de esta versión que yo le he escogido, porque hay varios títulos que muestran, ¿no es cierto?, pasajes de el título antes de los versículos. En la versión TLA dice de título: El mundo vivirá en paz, y en otras versiones tiene por título este pasaje: El reinado universal del Señor. Esto es una visión de esperanza y de ánimo, en donde, como vemos, Dios nos permite saber que Él reinará desde su monte santo. Y este monte será el más importante de todos los montes. Este es el monte de Sión que siempre nos dice a través de la palabra. Y en este pasaje describe las cosas que el Señor hará durante su reinado. ¿Qué vemos aquí? Acabamos de leer que en este monte acudirán pueblos y gentes de muchas naciones a recibir enseñanza por parte del mismo Señor. Versículo 3, vuelvo a leer. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión. Él mismo será nuestro guía y maestro. Y yo cuando leía esto me llenaba de emoción, porque si bien el Señor hoy nos provee la instrucción a través de nuestros queridos pastores o de los maestros que ha puesto, en el futuro nos dice el Señor que recibiremos enseñanza únicamente de nuestro Dios. Qué hermoso, yo digo, recibir la enseñanza directamente del autor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Para qué nos da esta enseñanza? Y nos dice que para que obedezcamos sus mandamientos.
Ese es el propósito de las enseñanzas que recibimos del Señor. Vemos que el Señor es el principio y el fin, y el Señor jamás se contradice. Él en la actualidad provee enseñanza. ¿Y para qué nos provee enseñanza? Nos provee enseñanza para que obedezcamos esos mandamientos. Y es lo mismo que el Señor nos promete hacer durante su reinado. Versículo 4. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenará para la guerra. Vemos claramente que Dios mismo será el juez. Sabemos que su justicia es perfecta. No como en la actualidad vemos tantas noticias, tanta violencia, tantos casos de injusticia. Estamos rodeados de ella, pero en el reino que el Señor nos promete, la justicia va a estar en manos del Señor y no hay mejor forma de descansar en Él. Vemos que en este reino descrito también no habrá lugar para la guerra, sino únicamente para la paz. Y yo me preguntaba, ¿cuándo va a ocurrir este evento profético que el Señor nos habla en la palabra? Si ustedes estudian con mayor profundidad el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis nos narra muchas cosas de lo que va a pasar, y yo he querido hacer solo un pequeño resumen de lo que puede, en qué lugar, en qué tiempo puede pasar este reinado del Señor. El libro de Apocalipsis describe un tiempo de 1000 años en donde el Señor reinará, y también el libro de Apocalipsis describe un reino de eternidad, en donde el Señor traerá a esta tierra su esposa, la Nueva Jerusalén, y este reino existirá por la eternidad. Bueno, cuando sea, como digo, solo el Señor lo conoce. Pero lo que sí sé con certeza, hermanos, y quiero compartir, es que este reinado del Señor corresponde a su segunda venida. Y la carta de invitación de ingreso o de entrada a este reino del Señor tiene como requisito aceptar a nuestro Señor y Salvador como nuestro Señor Jesús. Es decir, este reino está preparado para solo los salvos. Es esa recompensa de permanecer en el Señor. Y es por ello tan importante, hermanos, que su mensaje sea predicado a todas las naciones. Nosotros, gracias a su misericordia y a su amor, tenemos la hermosa bendición de conocer que Él es nuestro Salvador. Y en Él, pese a lo que pase, podremos disfrutar de este reino precioso. Pero yo me preguntaba, ¿qué hay con las personas que no conocen del Señor? Que no conocen esta verdad y este gozo que nosotros sí conocemos. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros, como dice en la palabra de este estudio que nos ha dado, somos llamados a predicar y hablar de nuestro Señor. Siempre viene a mi mente, ustedes saben que siempre hacemos pedidos especiales con nuestro pastor y en grupo, y siempre lo que rogamos, más que buscar salud tal vez ante una enfermedad, buscamos y le rogamos al Señor que esas almas sean salvadas, que el Señor regale salvación a esas personas, porque eso es lo importante de la vida, hermanos. Y el título del folleto de este estudio, o de los estudios que el Señor nos ha dado, es ese llamado al discipulado y a las misiones. El Señor ha sido claro a lo largo de cada estudio que nos ha dado, lo importante que el Señor nos manda, que es hablarle de su amor, de compartir este mensaje de salvación a tantas personas que aún no le conocen. Y he querido terminar con este versículo de Isaías 1:5, en donde dice el Señor: vamos, pueblo de Israel, deja que Dios sea tu guía. Esta es una palabra de aliento y de ánimo en donde nos dice vamos, nos alienta a seguir, a luchar de alguna manera, pero ¿cómo? Dejando que nuestro Dios sea nuestra guía. Vamos a seguir ahora con el día sábado, que corresponde a los capítulos de Mateo, del capítulo 28, del 16 al 20. Voy a leer la versión NBI. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este pasaje ocurre después de la resurrección del Señor Jesucristo.
Vemos en versículos como Mateo 26:32 o Marcos 14:28, vemos como el Señor Jesús siempre hablaba de los sucesos posteriores que iban a pasar con su muerte y siempre les recordó a los discípulos en dónde sería ese lugar de encuentro cuando Él resucite, que era en Galilea. Pero como es del Señor y siempre tiene esa necesidad a veces de recordarnos cosas que son importantes, ustedes recordarán que la anterior semana, cuando veíamos que María Magdalena y la otra María, como dice en la Biblia, fueron a ver la tumba vacía del Señor, se encontraron con el Señor momentos posteriores y el Señor otra vez más les vuelve a dar el mensaje que se ha transmitido a sus discípulos de que se encuentren en Galilea. Entonces, este es el lugar donde ya se encontró el Señor Jesús una vez resucitado junto a sus discípulos. Vemos lo especial también de este pasaje que dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Repitiendo una vez más lo que hicieron María Magdalena y María cuando vieron al Señor Jesús resucitado. Lo vieron y lo adoraron. Vemos que lo especial al leer yo este versículo, dice versículo 17, ¿no? Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y yo un poco al estudiar y al meditar en este pasaje, yo me preguntaba qué tan frecuente puede ser la duda en un cristiano. Y leyendo pasajes de la Biblia, pues entendí que hay dudas momentáneas que son importantes en la vida de un cristiano. Y les he querido compartir ciertos ejemplos. Ustedes recordarán esa duda momentánea de Juan el Bautista, cuando él dudó en cuanto a si Jesús era el Mesías o tenía que esperar por otra persona. Esto nos declara en Mateo 11:3. Vemos también la duda que tenía Tomás en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Juan 20:25. Y vemos también a Marta, que veíamos la semana anterior, en cuanto a la resurrección de Lázaro. Juan 11:39. Y yo pensaba que como cristianos hay dudas momentáneas, como digo, no permanentes, momentáneas, que muestran, que nos suceden como cristianos, y esto no necesariamente es una falta de fe. Lo acabamos de ver claramente en estos ejemplos. Estos eran siervos del Señor, estos hombres y mujeres eran siervos del Señor que también tuvieron dudas momentáneas. Grandiosamente y ventajosamente, el Señor siempre es bueno con nosotros y en esas dudas siempre nos llevan a buscar más del Señor, a orar y entregarle nuestro corazón y contarle lo que sentimos. Y Él en su amor y en su bondad tiene la gracia de convertir esas dudas en fe. Eso es lo que hace el Señor con cada una de estas dudas. ¿Qué dice el versículo 18? El Señor les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este es el llamado que nuestro Dios hace a su pueblo. Nos dice que vayamos a ser discípulos. No es una opción la que nos da, no nos dice si pueden, si quieren, si lo desean. No nos dice eso el Señor, nos dice claramente: vayan. Esto es una orden que el Señor nos da con toda su autoridad. Y yo quería recordar lo que el Dios grande y fuerte ha permitido en nuestra congregación. Él ha sido tan fiel y tan hermoso que durante esta pandemia hemos sido testigos de estas fiestas que el Señor ha hecho en esta casa. Ha seguido tomando vidas a través de esta pandemia. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestro hogar ha sentido ese gozo de ver cómo la familia en Cristo crece. Y esto es lo que el Señor quiere, y roguémosle al Señor pues que siga incrementando esa familia en Cristo, que sigan más hermanos conociendo al Señor, que sea el Señor cambiando más vidas, pero para que estas personas tomen esta decisión de bautizarse y de recibir el Santo Espíritu del Señor, necesitan de alguien que les hable. Y una vez más, el Señor nos manda a hablar de Él, a enseñar su palabra y, como dice, enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado. Y lo maravilloso de esta orden que el Señor nos da es que no vamos a estar solos, hermanos. Como dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es lo fortalecedor y lo que nos anima a seguir con esta misión que es del Señor.
Él va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Vamos a continuar con el libro de Hechos 1, capítulo 1, versículos del 6 al 8, que corresponde al día sábado. Voy a leer la versión NBI. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta pregunta o este diálogo que tuvieron los apóstoles con el Señor Jesús fue antes de la resurrección. Y ellos le preguntaron, en su parecer, si este momento ya sería el adecuado para establecer ya el reino en Israel. Pero el Señor Jesús vemos ese ejemplo de sometimiento ante su Padre y cómo Él siempre honró a su Padre y les responde que el cumplimiento de ello era determinado solo por la autoridad del Padre. Les recuerdo una vez más que no estarán solos, que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y que recibirán poder para hablar de Él en todo el mundo. Y yo quería repetir esta porción del folleto en donde dice, Dios no nos pide hacer nada lo que Él no nos ha equipado. Él nos comisionó a cada hombre para ir y a enseñar a hombres, mujeres y niños en cada lugar de la tierra acerca de Él y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro llamado como hijos del Señor? Él nos manda a enseñar, a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado a todas las personas. Vamos a seguir con el libro de Hechos, estudio del viernes, Hechos 1 del 12 al 17 y del 21 al 26. Y en esta porción, en las Biblias, tiene por título Elección de Matías para reemplazar a Judas. Voy a leer. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura, que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 discípulos. Después de lo que los apóstoles vieron al Señor Jesús, que fue llevado al cielo, todos ellos, como dice la palabra, se alejaron del monte de los olivos y regresaron a Jerusalén. Se reunieron en este lugar donde se alojaban y todos unidos en un mismo espíritu se dedicaban a orar, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y esta es una de las primeras enseñanzas que el Señor nos muestra que hay que hacer como iglesias. Oraban juntos, dice la palabra, unidos en un mismo espíritu. Y este es otro de los propósitos que tiene el Señor como iglesia. Yo le agradezco a Dios porque el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores el formar grupos de oración para interceder por oraciones específicas, oraciones personales, pero también ha puesto este sentir cada sábado para orar como iglesia, para cubrirnos todos en oración como iglesia y todo lo que se va a hacer en su casa. Entonces tenemos esta hermosa bendición como iglesia que es el orar juntos en un mismo espíritu
y, como dice, orar unos por otros. Pedro recordó junto a los creyentes, como dice, aproximadamente 120 personas le acompañaban, sobre lo que fue profetizado en la Escritura sobre Judas, la escena final de la vida de Judas Iscariote, y que él sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Reconoció que Judas fue contado como uno de ellos. Le citó el Salmo 109:8, el cual habla sobre la necesidad de buscar a alguien que reemplace a Judas y que cumpla con la misión que él no pudo cumplir. Así que buscaron a alguien que fuese testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que acompañaban a Jesús desde que él fue bautizado a través de Juan el Bautista y luego cuando ascendió a los cielos. Propusieron a 2 hombres, a José llamado Barsabás y a Matías, y oraron al Señor para que le eligiera. Como dice claramente, le rogaron al Señor que le eligiera porque él lee corazones. Sabemos que el Señor escudriña corazones y él eligió. Ya vamos a ver, y finalmente fue elegido Matías. Y al leer todos estos pasajes, yo me acordaba del estudio de la anterior semana que nos mostró nuestro pastor Fabián. Sabemos que Judas, qué decisiones tomó, y lamentablemente sabemos que él tomó decisiones equivocadas. Si bien, como dice en la palabra, él sintió arrepentimiento de lo que hizo, sabemos su desenlace final. Vemos las duras consecuencias que él tuvo. Y esta es la enseñanza también que tenemos como cristianos. Nuestras decisiones pueden marcar y establecer consecuencias duras a nuestras vidas. Judas no pudo cumplir con su llamado y fue reemplazado porque la obra del Señor tiene que continuar. Y esto llevaba a mi mente, pues, el reflexionar acerca de lo que Dios nos manda. No somos ni mejores ni peores que Judas, y de alguna manera, si nosotros no cumplimos con esta orden y las enseñanzas que el Señor nos da, fácilmente también podemos ser reemplazados, porque la obra del Señor tiene que continuar. Si no decidimos obedecer al Señor y cumplir con su comisión de hacer discípulos y de hablarle al mundo de Él, podemos ser reemplazados. Recordemos, por favor, que Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Él y sabemos el hermoso privilegio que es servirle. Vamos a leer martes, que corresponde Hechos, capítulo 16, del 11 al 15. Conversión de Lidia en Filipos es el título, ¿no?, del pasaje. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Este es un pasaje que relata Pablo, ¿no? El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Vemos que Lidia era una vendedora de telas de púrpura, eso lo dice en la palabra. Esta era una mercancía muy exclusiva por su costosa coloración. Ella provenía de Tiatira, era una gentil. Y todo lo que describe, yo digo en versículos anteriores, si ustedes por favor pueden leer todo este capítulo 16, vemos una vez más la providencia de nuestro Señor. Si vemos en capítulos anteriores, vemos que el Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo de Dios, cambia la dirección de evangelización que iba a tomar Pablo. El Señor no le permitió continuar por el lugar que Pablo había pensado y le dio una visión a través de un sueño. Un hombre de Macedonia le pedía ayuda. El apóstol Pablo se convenció de que este era un mensaje del Señor y fue a anunciar el evangelio a esta ciudad de Macedonia. Llegaron junto a Silas a Filipos y en el día de reposo fue justo al lugar donde se reunían a orar las mujeres, y aquí se encontraba Lidia. Ellos compartieron el mensaje, la buena noticia del Señor, y yo me imagino que la noticia que ellos estaban compartiendo es de esta salvación que nos da el Señor
y la forma como tomar esta salvación, que es a través del bautizo, porque dice claramente que Lidia escuchó el mensaje y ella tomó la decisión de bautizarse junto a su familia. Lidia, como dice, escuchó el mensaje dado por Pablo y Dios hizo lo que siempre puede solo hacer Él. Él abrió el corazón de Lidia para que ella creyera en Cristo. Y si leemos y sacamos un resumen pues, de este pasaje, vimos que Lidia, al escuchar este mensaje, tomó dos decisiones. La primera es que tomó la decisión de bautizarse junto a su familia, y la segunda decisión que tomó ella fue la de servir, porque le ofreció su casa a Pablo y a Silas para hospedarse y fue persuasiva con ellos. Les insistió a que por favor fueran a su casa. Y vemos pasajes posteriores también de la Biblia que Lidia también los volvió a recibir en otras ocasiones, de nuevo a Pablo y a sus compañeros, para que fueran consolados y animados a continuar con su misión. Si desean leer esto, está en Hechos 16, del 16 al 40. Importante recordar, el Señor nos manda a hablar del mensaje de salvación y nos manda a recordar también que nosotros somos simples mensajeros. A veces lo que nos angustia de compartir un mensaje es que estamos tratando de convencer a alguien de lo que el Señor nos muestra, de ese hermoso mensaje que el Señor nos da, pero esa no es nuestra tarea. Nosotros únicamente somos simples mensajeros del Señor, porque quien abre el corazón, quien abre nuestro entendimiento, solo es el Santo Espíritu del Señor. Entonces es la tarea de Él, y como dice, nosotros cuando vamos en el Señor no vamos solos, Él está con nosotros y Él es el que obra a través de nosotros. Únicamente nosotros somos instrumentos, si lo decidimos, somos instrumentos del amor de nuestro Señor. Vamos a leer el estudio del miércoles, que corresponde a Hechos, capítulo 16, del 25 al 34. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?» «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», les contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Vemos en versículos anteriores que Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque Pablo reprendió a un espíritu de adivinación que habitaba dentro de una esclava, la cual era usada por sus dueños o amos para obtener ganancias a través de ella. Vemos, la descripción de cómo pasó todo esto, pero obviamente esto le trajo problemas a Pablo, pues estas personas se quejaron ante los jueces, ante las autoridades, y como consecuencia de esto, Pablo y Silas fueron arrastrados, golpeados y encarcelados. Pero vemos aquí cómo, a pesar de estar en la prisión, Pablo y Silas nunca dejaron de orar y alabar a su Dios. Los presos y el carcelero los escuchaban. Y Dios escuchó esa oración, esa alabanza, y los libró de alguna forma de este encarcelamiento. Pues a través de un terremoto, al instante, como dice, se abrieron todas las puertas y los presos y se les soltaron las cadenas. El carcelero, al pensar que los presos huyeron, aprovechando esta situación, intentó quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, gritándole que no se hiciera ningún daño.
pues nadie había huido. Inmediatamente después de ello, el carcelero quiso conocer al Dios de Pablo y Silas. Les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y vemos cómo la salvación llegó a la casa del carcelero a través del testimonio que dieron Silas y Pablo. Entonces, al leer este pasaje de la Biblia, yo veía que otras de las formas de hablar de Dios, de transmitir ese mensaje, es a través de nuestro testimonio, hermanos. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, ante las pruebas que vivimos? ¿Qué Dios mostramos ante la gente a pesar de nuestro dolor? Y yo, como digo, el Señor siempre, cada mensaje que prepara, yo creo que nos habla, ustedes saben, los que estamos acá, siempre prepara un mensaje para nosotros. Uno recibe la instrucción y luego comparte esa instrucción con los demás. Y yo al leer este pasaje de la Biblia, quiero compartirles algo que es muy especial y muy personal. Como les digo, ustedes son mis hermanos y yo quiero compartir esto que es muy especial para mí. Ustedes saben que hace más de un mes el Señor llamó a su presencia a mi hermana. Y si bien hay un inmenso dolor ante su ausencia en mi persona y en la de mi familia, yo he visto la presencia misma de Dios hoy más que nunca. Y yo les quiero compartir una de las cosas maravillosas que el Señor me ha permitido ver a través de esta dura prueba. Cuando las personas llaman a casa, especialmente a mi mamá, a expresarle su pesar, a expresarle su apoyo y de alguna manera buscan una forma de darles el consuelo, yo siempre se quedan sorprendidas porque cuando hablan con mi madre, yo veo en ella y ven las personas en ella esa fortaleza del Señor. Mi madre, a pesar de sentir ese inmenso dolor que solo una madre puede sentir por la pérdida de su hija, mi madre termina dándoles el consuelo a esas personas y habla siempre de lo bueno que es el Señor, de lo mucho que lo ama y siempre reconoce que Dios hizo lo correcto y hace lo correcto pese a que no entendamos las cosas que Él hace. Y yo le escucho y le agradezco a Dios porque tengo una mamá fuerte en el Señor y tengo una mamá que tiene como estandarte, hoy más que nunca, que quiere amar al Señor más y más, pese a lo que el Señor permita en nuestras vidas. Yo le agradezco a Dios por lo que hace con mi madre, por lo que hace con mi familia, y yo sé que a través de este testimonio, en donde el Señor obra, Él ya ha cambiado vidas y seguirá cambiando, porque eso es nuestro Señor. Él permite que cada cosa se dé con un propósito. Es duro y doloroso, pero el Señor tiene la hermosa bendición de levantarnos y de usar esto para dar a conocer su mensaje a los demás. Y yo también quiero compartir una de las enseñanzas que me ha dejado como hermana esta dura prueba. Cuando enfrentamos una prueba, podemos tomar dos caminos. La primera es quejarnos con el Señor, cuestionarle, resentirnos con Él y al final nos alejamos de Él. Y el segundo camino es acercarnos a Él cada día, alabarle, adorarle, buscarle, conocer su corazón, enamorarnos de Él. Y solo así yo creo que uno entiende y siente que la voluntad de Dios es perfecta, porque todo lo que permite el Señor es porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Y espero que obviamente como hijos del Señor, elijamos siempre la segunda opción. Que tengamos cada día esa necesidad de conocer a nuestro Dios, de a pesar de todo lo que nos permita pasar el Señor, amarle más que nunca y compartir ese hermoso regalo de conocerle con todos los que nos rodean. Darle siempre la gloria al Señor y cumplir con este mandato hermoso que nos da, de ir y hacer discípulos. Y si no, tal vez no podemos hablar del Señor, pues hagamos lo que el Señor nos pide. Honrémosle al Señor dando un testimonio y presentando a través de nuestras vidas y la forma en la que actuamos quién es nuestro Dios. Así las personas tomarán esta decisión como el carcelero, que nos pregunten, quiero a tu Dios,
¿Qué puedo hacer para ser salvo? Querrán conocer de ese Dios al que nosotros servimos. Vamos a leer Hechos 18 del 5 al 11 del día jueves. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y le insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Vemos, ¿no es cierto?, que esto forma parte, este lugar Corinto, forma parte del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo siguió en la predicación en Corintio, les hablaba del Señor. Cada sábado asistía a las sinagogas a hablar de Jesús, pero algunos de los judíos se pusieron en su contra y lo insultaron. En otras versiones dice que blasfemaron. Entonces Pablo, enojado y molesto ante este rechazo, decidió compartir el mensaje de salvación con los gentiles. Vemos que no todos los judíos tenían esta predisposición, porque no todos rechazaron el mensaje. Aquí está el ejemplo de Crispo, que era el jefe de la sinagoga. Él y toda su familia recibieron el mensaje del Señor, y mucha gente también de esta ciudad creyó en el Señor y tomó la decisión una vez más de bautizarse. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Y yo creo que esta es la palabra de aliento y de ánimo que el Señor le dio a Pablo al ver todo lo que él sufrió. O sea, vemos aquí fácilmente que lo insultaron y se fueron en su contra, pero ¿qué habrá sentido Pablo ante esta situación? Tal vez tuvo miedo, sí, porque el Señor le dice: no tengas miedo y sigue hablándole a la gente y no te calles. Entonces, este mensaje también es para nosotros. El Señor hoy nos dice que no tengamos miedo, que sigamos hablando a la gente de su hermosa palabra, que no nos callemos, porque una vez más nos vuelve a decir: Él está con nosotros. Una vez más el Señor nos llama a hablar de Jesús, a compartir ese mensaje de salvación y a cumplir con este llamado y esta comisión que una vez más el Señor nos pide, nos ordena que lo hagamos. Como les digo, no es opcional, es una orden que como hijos del Señor debemos tomar. Es necesario que hablemos al mundo de la necesidad de tener a un Dios. Yo cuando veníamos con Berito y Jorgito en esta mañana, nos preguntábamos con Berito, ustedes saben todo lo que estamos pasando en esta pandemia, pero nos preguntábamos, ¿qué haríamos sin Dios? ¿Qué hacemos sin el Señor? Entonces, esto es lo principal en la vida. Todo lo que dice Pablo a través de su palabra, él nos muestra que todo lo demás es basura ante lo que ganamos con el Señor, ante tener su presencia, ante tenerle a Él en nuestras vidas. Eso es realmente lo importante en la vida, hermanos, y es tan necesario que obviamente lo entendamos nosotros como hijos suyos, pero que compartamos este mensaje con las personas que aún no tienen el privilegio de conocerle. Vamos a leer 1 de Corintios 12, del 12 al 13, lunes. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Y estos versículos lo que nos hablan es de la unidad como iglesia. Yo al recordar esto, me acuerdo cómo nuestro pastor Fabián nos pedía que pidamos por la unidad como iglesia. Y eso es lo que yo creo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores, porque
siempre estamos rogando por la unidad como iglesia. Y el Señor, como les digo, ha permitido que disfrutemos mucho de iglesia. Tenemos grupos de oración a la semana, tenemos la posibilidad también de unirnos en oración como iglesia todos los sábados en la mañana. Yo le agradezco al Señor porque les ha dado este entendimiento a nuestros pastores y nos ha permitido también a nosotros como miembros de esta congregación entender lo importante y el sentir que tiene el Señor, que quiere una iglesia unida. Y aquí dice el Señor que compara la iglesia como el cuerpo humano. Sabemos que en el cuerpo humano todos los miembros que lo componen son necesarios e importantes. Lo mismo ocurre en la iglesia. Todos formamos parte de esta iglesia y todos, con las dones y habilidades que el Espíritu Santo del Señor ha puesto en cada uno de nosotros, pues todos somos necesarios y, como dice, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Sabemos que todo lo que el Señor ha puesto es para edificación, obviamente, de la iglesia, para fortalecer y ayudarnos entre hermanos. Entonces, sigamos rogándole al Señor por esta unidad como iglesia, para seguir cumpliendo este propósito que el Señor quiere como su casa. Lunes también mostraba Colosenses 3, del 12 al 17. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios del Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo a través de su Santo Espíritu. Y para que podamos funcionar como iglesia, el Señor nos muestra claramente aquí cómo debemos vivir, cómo Él le agrada. Y debemos hacerlo en amor. Y el Señor, como digo, siempre es bueno y siempre a través de cada estudio que nos ha dado, nos muestra cómo vivir como hijos de Él. Finalmente, quiero resaltar esto. Cumplamos fielmente con el llamado que el Señor nos ha hecho de no callarnos, de hablar a los demás de Dios y cumplir con esa misión que nos encomendó. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Gracias, hermanos. Acompáñenme en una oración. Precioso y grande Señor, le queremos dar gracias infinitas, Padre, porque sabemos y sentimos cuánto usted nos ama. Gracias, Padre, por su palabra. Le rogamos, mi Dios, Padre Santo, que no nos callemos, que usted, Señor, nos dé esa valentía, esa convicción, Señor, esa necesidad de compartir tu mensaje a todas las personas que aún no tienen el gozo de conocerte, Señor, esa bendición de conocerte. Te ruego, mi Dios, que nos muevas a todos en un mismo espíritu, que abras nuestros corazones y mentes, Señor, y que nos permitas, mi Dios, ser tus hijos fieles, que te agraden, obedeciéndote, guardando cada uno de tus mandamientos, honrando tu nombre. Permítanos, mi Dios, ser ese pueblo que te agrada, ese pueblo que te da gloria con cada una de las cosas que piensa, que dice y que hace, Señor. Te bendigo y te agradezco por este tiempo. Te ruego que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos, que tu gracia y que tu misericordia, que tu hermosa presencia, Señor, estén en este lugar y que tú nos sigas hablando, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesús. Amén.